Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Historia Rebelde. En nuestro pasado capítulo, a los amigos, saludos muy afectuosos a nuestros queridos cibernautas, seguidores de Colombia, América y Europa. En el anterior capítulo vimos cómo Santander no tuvo nada que ver en la conspiración septembrina, y eso fue demostrado después con documentos inclusive dentro del mismo juicio, documentos que algunos de ellos fueron amañados por quienes querían la condena a muerte a todo lugar de Santander, como es el caso de Urdaneta y Montilla, en esa llave siniestra, y detrás pues estaba trabajando también José Antonio Páez desde Venezuela y otros integrantes de esa camarilla. Es así como Santander parte de Bogotá en noviembre de 1828 y es trasladado en condiciones de prisionero hacia Cartagena, hacia las bóvedas de Boca Chica. Allí es retenido ilegalmente durante 7 meses en esas fortificaciones, en condiciones de salud deteriorada y restricciones de comunicación. Finalmente logra salir y llega a Hamburgo en octubre de 1829. Durante su exilio recorre Europa. Santander visita museos, bibliotecas, centros industriales, se entrevista con personalidades y reflexiona sobre modelos políticos. En Bruselas, inclusive se reúne con José de San Martín. En París es presentado en altos círculos sociales. Conoce a Lafayette, que entre otras cosas, Lafayette se interesa vivamente en volver a acercar a Bolívar y a Santander. Sirve de intermediario. Lamentablemente, la carta que Lafayette le escribe a Bolívar ya llega tarde y el Libertador no la alcanza a leer. En Londres conversa con Jeremy Bentham, cuyas ideas utilitaristas influyen en su visión educativa e institucional. Santander, cuando regresa, vamos a ver cómo implanta dentro de la instrucción pública las ideas originales del benthanismo en detrimento del lancastrianismo que se utilizaba antes y que era una política de Bolívar y sus seguidores en contubernio, yo lo digo de la mejor manera, con la iglesia de entonces. ¿Por qué? Porque Bolívar necesitaba el apoyo de la iglesia para su proyecto dictatorial. Pues bien, Santander más adelante viaja por Italia, Alemania, y luego se traslada hacia los Estados Unidos. Llega a Nueva York en noviembre, visita Filadelfia y Washington, donde es recibido por el presidente Andrew Jackson. Esta etapa fortalece su visión sobre la modernización del Estado, la educación pública y el papel de instituciones civiles. En 1831, al enterarse de la muerte de Bolívar, acaecida el 17 de diciembre de 1830, registra ante sus acompañantes que están de plácemes por la muerte del Libertador. Lanza esta célebre frase: solo los miserables se pueden alegrar
por la muerte de Bolívar. Es una pérdida para la independencia y para América. Ese detalle muestra indudablemente que pese al conflicto, Santander no reduce la historia a un odio personal, comprende el peso de Bolívar en el proceso emancipador. Tras la disolución de la Gran Colombia, se establece por la rebelión de Páez, nosotros lo comentamos en el capítulo anterior, se establece la República de la Nueva Granada a partir de 1832. En ese nuevo concepto político se decide llamar a Santander para que regrese. La noticia de su elección presidencial la recibe estando Santander en los Estados Unidos. Es elegido el 9 de marzo de 1832. Aquí hay una cosa muy interesante por la cual los historiadores no se han detenido, y es la famosa reunión de Santander en Nueva York con José Antonio Páez. Eso no ha sido suficientemente ilustrado, pero ahí, dentro de eso contexto, Páez le confiesa a Santander la camarilla que se había formado contra él mismo. Y eso figura en los famosos papeles del Libertador, en el legajo inicial del Archivo Santander. Y eso no ha sido publicado. Nosotros trataremos, y en eso estamos, haciendo toda esta evidencia documental en nuestro próximo libro sobre la vida y la obra total del general Francisco de Paula Santander. Apoyamos comunidades en 26 departamentos y 115 municipios. Una red nacional que demuestra que la paz es productiva. Ese nuevo contexto político donde Santander es elegido el 9 de marzo de 1832, mientras regresa a la Nueva Granada, a la República de la Nueva Granada, la cual es ejercida en ese momento por José Ignacio de Márquez, que tiene un gobierno, desde luego, primero interino y luego en propiedad Santander, cuando ya asume la presidencia desde 1832 hasta 1837. En su administración impulsa reformas orientadas a estabilizar el Estado, fortalece la hacienda, mejora las relaciones exteriores y especialmente consolida la educación pública como base de la República. Hemos visto cómo Santander, en su periplo de exilio europeo, ¿sí?, se reúne con las mentes más brillantes en estas disciplinas. Alcanza a reunirse en Inglaterra con Robert Owen, que tampoco ha sido publicado en ninguna de las biografías de Santander. Ese es el movimiento cooperativista hacia 1832, comandado por Robert Owen en esa revolución industrial con los obreros de Rochdale. Eso hay que documentarlo, y eso está precisamente en esos famosos misivas y en esa famosa correspondencia de Santander que figuran en su archivo, que no han sido
ni siquiera mencionados, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con una publicación que hizo hacia 1863-64 su yerno, don Manuel Suárez Fortul, casado con la hija menor del general Santander, con Sixta Paula. A la sazón eran los jefes de la legación de Colombia en París. Él hace una publicación hacia el año de 1864. Es una publicación algo extraña, cerrada, que figura en la biblioteca nuestra y la cual va a ser parte de el acervo probatorio de esa importante conversación y estrategia económica que plantea Robert Owen a Santander y que él mismo la implante en su administración del año 32 al 35. Es entonces cuando Santander divide el despacho ejecutivo en 3 secretarías: el Interior y Relaciones Exteriores, Hacienda y Guerra y Marina, con apoyo de colaboradores tan importantes como Vicente Azuero, y adopta una orientación liberal progresista, laicista y civilista. Paralelo a eso, mire cómo son las cosas de la historia. Santander es el verdadero fundador del progresismo en la nueva república, cuando funda el progresismo liberal en Unión de los Artesanos de Bogotá hacia 1832, que más tarde queda protocolizado en un documento supremamente importante que hace Ezequiel Rojas, hacia 1848, que se denomina ¿Por qué soy liberal? Es el verdadero nacimiento del otrora glorioso Partido Liberal Colombiano. Pero la idea fundamental de Santander, que venía desde los claustros del Colegio de San Bartolomé, es muy importante, es decisiva, es innegociable, que es la educación como principal obsesión dentro de su proyecto político, porque considera Santander que la independencia solo tiene sentido si se forman ciudadanos capaces de sostener la república. ¿Y cómo se sostiene la república? Con educación. Por ello, promueve la creación de escuelas y colegios y fortalece las instituciones universitarias. Ya antes había creado los colegios santanderinos, se habían fundado la Universidad Central de Santa Fe de Bogotá, de Caracas y de Quito, que es el germen inicial de esas universidades nacionales. En el caso nuestro, que más tarde está refrendada por Samper hacia el año de 1867. Impulsa, desde luego, los llamados colegios santanderinos, centros que ofrecen formación media y universitaria con cátedras de filosofía, derecho, teología y medicina. En total, se crean alrededor, en ese periplo, de más o menos 23 grandes colegios en capitales provinciales. Su visión educativa tiene un fuerte componente liberal y utilitarista. Se promueve la lectura crítica de autores como Bentham, aunque esto genera resistencia de los sectores conservadores y religiosos, cuya base es el lancasterianismo, como lo hemos visto. Estas políticas no solo tienen impacto inmediato, sino que dejan base para la expansión del sistema educativo en el siglo XIX,
Santander Santander entiende que un Estado sin escuelas y sin formación ciudadana queda expuesto al caudillismo y al dominio de la fuerza por encima de la ley. En materia económica, su gobierno avanza en desmontar elementos fiscales heredados de la colonia. Se eliminan impuestos como la alcabala y se reducen ciertos derechos de explotación. Se promueve la exportación de productos como tabaco, café y algodón, intentando dinamizar la economía nacional. También se busca uniformidad monetaria y se aprueba la primera ley que reglamenta la jubilación de empleados públicos hacia 1835. Se ha señalado que al finalizar su mandato, el Estado fue tan importante su administración y su gobierno que el Estado no presenta déficit, aunque su política de austeridad genera resentimiento en sectores que prefieren mayores gastos de representación diplomática. Uno de los retos fundamentales de Santander es lograr el reconocimiento internacional de la nueva república. Durante su administración se estimula la marina mercante y se firma el primer tratado de amistad con Venezuela hacia 1833. Además se logra el reconocimiento de la Santa Sede en 1835, convirtiéndose la Nueva Granada en una de las primeras naciones hispanoamericanas en conseguirlo formalmente. Eso es supremamente importante, porque la Santa Sede pues era un aliado de las monarquías europeas, y en este caso pues de la monarquía española, que seguía, ¿sí?, por allá sus guerras carlistas, por aquellas calendas, y en 1835 se firma ese tratado. Eso es un espaldarazo diplomático internacional y mundial, desde luego. En el plano diplomático, Santander busca proyectar una imagen de Estado organizado y legítimo, capaz de sostener relaciones estables con potencias extranjeras. Al mismo tiempo, la relación de Santander con la Iglesia está marcada por tensiones. Básicamente, una línea que es precisamente el modelo de educación que quiere Santander, que es el ventanismo, frente al lancasterianismo que propone la Iglesia. En ese sentido, Santander defiende la soberanía estatal frente a Roma, lo cual desde luego alimenta controversias internas. Entonces, las relaciones entre la Iglesia y el Estado no son muy buenas, que digamos, en esos años. Uno de los principales logros de Santander en la educación, entre otras razones, es la apertura de escuelas, de conventos, para la propagación de la instrucción pública, incluyendo la instrucción pública, la instrucción educativa para los indígenas y para los afrodescendientes. Estas medidas liberales progresistas de Santander, el impulso laico a la educación y el uso de textos utilitaristas provocan reacciones conservadoras. Sectores moderados encabezados por Márquez se organizan como oposición y con remanentes bolivarianos forman un bloque que luego da origen al Partido Conservador, en cabeza de algunos conspiradores septembrinos, entre ellos Mariano
Ospina Rodríguez. Y aunque no fue muy asiduo conspirador, pero tras bambalinas lo hacía, José Eusebio Caro. Al mismo tiempo, los aliados progresistas de Santander, como Vicente Azuero, José María Obando y Ezequiel Rojas, consolidan un núcleo, un bloque que se asocia al Partido Liberal. Por ello, la historia política colombiana se ha planteado, aunque con matices, que Santander representa la idea fundacional liberal y Bolívar la conservadora. Yo diría que son más especulaciones históricas, porque ambos adoptaron políticas de acuerdo a los tiempos, ¿sí? Si nos regresamos hacia el año 1823-24, había más conservadurismo en esa época que liberalismo. Ya después, hacia 1832 y años subsiguientes, en el gobierno de Santander ya se plantea esa situación progresista liberal, que es la que lleva a cabo el hombre de las leyes. Es por eso que nosotros podemos conceptuar que el conflicto entre el legalismo civilista y autoridad central militarista alimenta el nacimiento de tradiciones políticas opuestas. Esa es la lógica respuesta a esos movimientos encontrados. Santander rechaza la reelección. Aquí se ha planteado, a raíz de este movimiento progresista del gobierno actual, de que los progresistas llegan para quedarse en el poder. Pero es que hay una falsa y malévola interpretación del progresismo, porque realmente el progresismo lo que plantea es el cambio de las estructuras y de las políticas conservadoras que vienen implantándose en nuestro país en los últimos 200 años. El progresismo es liberal, el progresismo no es de ahora, el progresismo no es comunismo, el progresismo no es socialismo, el progresismo es libertad, es liberalidad, es liberalismo. Que ahora que se plieguen con algunos conceptos socialistas, si se quiere también comunistas, eso no implica que el progresista sea un comunista o un socialista de tuerca y tornillo. No, señores, los planteamientos progresistas planteados precisamente en lo que veíamos en programas anteriores por John Locke hacia 1676 plantean esas alternativas. Baruch Spinoza hablaba de progresismo, Hegel hablaba de progresismo. Pasteur hablaba de progresismo, Rousseau hablaba de progresismo. Entonces, ¿a qué estamos nosotros supeditados? A que solamente hay una sola definición y basado en esa definición no hay salvación. No, el progresismo permite que haya un interactuar entre los diferentes focos protagonistas y enfoques dentro de las manifestaciones liberales que son inherentes al ser humano. Del campo a las grandes góndolas. 18 productos de nuestros territorios ya se venden en el Grupo Éxito Compaisana. Por tal razón, y esta es una manera de mirar cómo Santander
rechaza la reelección al finalizar su periodo y apoya la candidatura de José María Obando. Pero esos mismos conflictos internos y divisiones llevan a que Márquez sea elegido presidente de 1837. Cualquier parecido con la realidad, ahí se los dejo para que lo piensen. Lo que nosotros estamos viendo actualmente en la lucha política actual. El progresismo versus otras vertientes conservadoras que no se quieren mover, que quieren seguir con las mismas ideas políticas, que le tienen miedo al cambio y miedo a los nuevos retos políticos, sociales, en los cuales Colombia debe ser partícipe para tener una idea más globalizada de lo que es la verdadera teoría liberal de pensamiento. Es así como Santander regresa después de 1837 al Congreso como senador y es nombrado presidente en el Congreso de la República. En sus últimos años, Santander finaliza su periodo con fuertes cólicos. La medicina de la época no encuentra una causa clara, pero su estado se agrava rápidamente. Es así como muere el 6 de mayo de 1840 a los 48 años. Según la autopsia, fallece a causa de cálculos biliares, lo que explica los dolores intensos que lo afectan desde 1819. Los restos de Santander reposan en el cementerio central de Bogotá, en una tumba o en un mausoleo declarado bien de interés cultural de la nación. Antes de morir, expresó una frase que resume su verdadero perfil emocional y patriótico. Ojalá hubiera querido a Dios tanto como quise yo a mi patria. En cuanto a la vida, digamos, familiar y de relaciones, tenemos algunos retratos históricos, como el que hace el historiador José Manuel Restrepo Vélez, en donde lo dibuja como un hombre alto. Santander medía 1,87, de piel blanca, con tendencia a la gordura y de aspecto varonil. Es descrito como obsesivo en su trabajo. Era tan obsesivo que cuando Santander estaba escribiendo algún documento, siempre tenía dos amanuenses al lado, lo que él escribía directamente y otros dos que escribían lo mismo, como se diría posteriormente, original, y dos copias, ¿no? Por eso hay tantos documentos de Santander similares. En algunos, cuando uno hace hermenéutica y paleografía documental, se encuentra que una frase a veces como que no enlaza con la otra, pero es precisamente debido a que el original de Santander, ¿sí?, puede diferenciarse en algo, que eso no afecta desde luego el documento como tal finalmente, ¿sí?, siendo uno ya más meticuloso. Entonces, aunque no culminó formalmente sus estudios universitarios, ya hemos visto cómo apenas se apresta para el examen final. El 20 de julio de 1810 estalla la revolución, y ese carácter rudo que Santander tenía en su juventud
propio de jefes militares, entre otras razones, se ha suavizado con los años, según nos lo cuenta José Manuel Restrepo, en las que dice que Santander se ha vuelto más abierto y más amable en su etapa final. En lo Santander, en lo familiar, diríamos que Santander viene de hacendados criollos y queda huérfano relativamente joven. Tiene hermanos, pero solo su hermana menor llega a la adultez y deja descendencia. Ese fue otro de los grandes amores de su vida, su hermana Josefita. En cuanto a su propia descendencia, Santander engendró 5 hijos, aunque oficialmente reconoce 4. El primer hijo nació en 1811, fruto de una relación que tuvo en Honda. Eso también vamos a publicarlo. ¿Con quién fue? ¿Dónde está su descendencia? Solo les quiero adelantar de que en el Ecuador actualmente la huella de sangre de Santander está basada en 2 familias. Una es la familia España y la otra la familia Muñoz. Pero más detallado lo tendremos en próximos episodios, donde hablaremos algo de la genealogía del general Santander y de otras manifestaciones en las cuales se ha polemizado la descendencia actual del general Santander por algunos investigadorcitos que no dejan de molestar con procaces, investigaciones malintencionadas que terminan formando polémicas y que para el momento no vale la pena tener en cuenta, pero que también las tendremos posteriormente para dejar en claro esa descendencia actual del general Santander, basados en documentos fácticos, como pruebas de ADN y otras cosas que reposan en mi archivo personal. Pues bien, el otro hijo de Santander fue Pachito, a quien él siempre le dijo por ese nombre, Francisco de Paula Santander Piedrahita, que fue engendrado con una súbdita española, hija de españoles, que nació hacia 1833. Actualmente esa generación también proviene por la rama Santander. Santander Gaona, Santander Collazos, Santander Méndez, y bueno, ya veremos cómo se extiende esto, porque también vamos a hablar de esa ancestralidad que tenían Bolívar y Santander, los cuales tenían abuelos comunes. De ese matrimonio, en 1833, nace Juan, que murió a los pocos minutos de haber nacido, de la unión que tuvo con doña Sista Tulia Pontón y Piedrahita, nacido el 30 de noviembre de 1837. Clementina nace el 30 de noviembre de 1837, es su hija mayor. Ella se casa con el diplomático y prócer peruano Manuel de Freire y Rodríguez, y la menor, que es Sista Tulia, que nace el 7 de febrero de 1839, quien contrae matrimonio con un
tío bisabuelo mío, don Manuel Suárez Fortul, todos con descendencia en Perú, Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica. Sobre la vida amorosa de Santander se conserva poca documentación, pero se sabe que hubo relaciones intensas y rumores de influencia política de ciertas amantes como doña Nicolasa de Ibáñez. Se cuenta que existen celos y tensiones, incluso con figuras políticas cercanas como Márquez. Aún así, estos aspectos, aunque llamativos, no definen el núcleo de su legado. El papel estatal, educativo y jurídico que desempeña Francisco de Paula Santander es una figura, desde luego, que es ajena en su vida privada y muy celoso de que ella no salga, desde luego, a la luz pública. Para este legado histórico de Santander, podemos concluir que Santander es una figura decisiva para entender el tránsito entre la guerra de independencia y la construcción de un Estado republicano. Como militar, ayuda a organizar y conducir tropas fundamentales para la victoria de 1819. Como administrador, consolida la estructura institucional en medio del caos, defendiendo la idea de que la república no puede sostenerse solo por la espada, sino por la ley. Su vida política está marcada por el choque con Bolívar, que no es simplemente un conflicto personal, sino una disputa sobre el tipo de Estado que debe construirse, uno con poder central fuerte y liderazgo casi monárquico, y otro republicano con límites legales y participación civil. Esta disputa deja heridas, exilios y persecuciones, pero también forma el molde político de Colombia durante el siglo XIX. En su presidencia, Santander impulsa con fuerza la educación pública, como lo hemos visto, convencido de que sin ciudadanos formados no existe una república posible. Su insistencia en crear colegios, universidades y estructuras educativas lo convierte en uno de los principales arquitectos del proyecto civilista del país y el padre de la educación pública en Colombia. Por todo ello, Santander no es solamente recordado como héroe militar, sino como estadista que defiende el principio de legalidad y busca fundar una nación estable, institucional y educada. Su figura representa un ideal republicano basado en leyes, organización y construcción social, legado que sigue siendo parte central de la identidad histórica colombiana. Al final de su vida, Bolívar en San Pedro Alejandrino reconoce la validez del hombre de las leyes. Le escribe a Urdaneta: el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Esta frase está vigente hasta nuestros días y seguirá vigente mientras nosotros tengamos esas rencillas políticas y no aprendamos a vivir en convivencia. Ya para cerrar este capítulo, yo diría que si Bolívar fue el más grande de los americanos, Santander es el más grande de los granadinos. Nos vemos en el próximo capítulo.